Hola, seguidores de Decinare Media y de Damne. Yo soy Pon Cervantes, ilustrador. Hoy vengo a revisar la isla de Damne porque yo soy muy exquisita. Entonces mi isla es preciosa. No, no es cierto, no tengo ni madres. Pero me gusta mucho Animal Crossing y... ¡Wow! ¿Esa es tu isla? No. ¿Cuántos horas le has invertido? No mames, o sea, siento que fui engañado, hoy me cortó el cabello, miren, bien bonito. Fui engañado para venir a ser humillado con la isla chingona de este güey. Yo pensé que venía a ver una islilla ahí, pero bueno, les estaremos comentando y creo que ya estoy bajando del avión. Ahorita les mostramos. Contigo. ¡Ay, llegué! Mira, yo uso mi app para escribir, la del celular. Es como, ¿qué onda? No, a ver, primero me gustaría conocer a la gente. ¡Ay, hay lluvia de estrellas en tu isla! Ok, esto está naquísimo, pero ajá. Noche de karaoke. Sí, sí, sí. O sea, es que es noche de karaoke, mitad bingo, mitad no sé qué. Oye, este vecino está bonito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Carmelo. Está hermoso, Carmelo. Ah, en inglés es Cranston. No está tan padre. La de la perrilla. Isabel. Ajá, la odio, nunca tiene nada bueno que decirme. Es como, ay, mi papá tiene diarrea y yo, no me interesa, o sea, ya sabes, como que ya llegué a ese punto del juego en el que ya me dice pura guarrada. Y es como de ayer en la noche vi algo en la tele y yo, ok, está precioso, está bien bonito. Cayó muy bien tu animalillo. No mames, o sea, tienes aquí uno de teléfono como para llamar. Esto se ve precioso, ¿eh? Y está al lado de la tienda del Nooks Cranny. Esto se ve chingo. Esto está muy bonito. Sí parece como un parque real. Porque hay una piedra aquí. Esta piedra tiene algo importante. Aquí adoramos las piedras en este pueblo. Se ve. Hay un rito satánico. Esto es como Midsommar de las piedras. ¿Quién vive acá? A ver, entremos. Voy a entrar yo primero. Sígueme. Mira, welcome to Designare me está diciendo. Como de bienvenida a la isla. Esta sigue durmiendo en Sleeping Bag. ¿Es de tus, ¿Verdad? Es la primera. es de tus primeras? Sí. Me explicaron algo, esto es un buen dato, que el otro día lo escuché y se me hizo súper culero, que es los primeros dos con los que nacen en tu isla o así, y creo que el tercero, o sea, como ellos dos y el primero que agregas, el primero que llega de la casa, tienen una casa que no es la suya. O sea, es como digamos, si lo hubieras llamado como tu quinto, cuarto, sexto, ves que vienen como acomodadas de bambú si son pandas o así, los primeros tres siempre van a tener una casa básica. O sea, así como si vivieran en la mugre. Como tu pobre coneja, mira, la vive en la mugre. Según yo, y eso fue lo mala onda. O sea, ellos, por ser los primeros tres en llegar, la neta es que nunca, sí, nunca van a tener su casa bien. O sea, tienen una casa como si hubieran llegado a la isla contigo, ¿sabes? Como de camping. Y eso está culero porque tienes que correrlos y pues invitarlos de nuevo, ¿sabes? A correrlos tal vez que se vayan con un amigo, que tu amigo lo corra y que regresen o conseguir al mismo. Pero pues está feo porque pues son los tres con los que inicias, ¿no? O sea, yo amo a mis primeros tres. Y les tocó la mala suerte. Esperar una botella. Maldito ebrio. Oh, ¿quién es ese gordo? ¡Uy, quién es ese gordo precioso! ¿Qué es esto? De las favoritas es Rosy. No mames, se llama Apple en inglés. Está precioso. ¿Qué? Jero, ven a ver este gordo. Mira, ven a ver esto. Soy como la tía. Ve. ¡Wow! Está divino. Sí, no, ¿qué onda? Está divinísimo ese gordo. De verdad, sí lo quiero. En mi isla hay puros como... O sea, sí hay de varios, pero creo que no tengo uno tan tierno. Está hermoso. Tu faro. Tienes unas cucarachitas. Ah, las juntas. Quiero hacer una rosa dorada. Alguien me regaló una y la escondí en mi isla porque luego entran y me roban. La escondí, o sea, la puse en una parte así como de... Pues ves que luego no has vendido, o sea, de repente en mi isla se ponen los nabos
a 800, a 1000, ¿sabes? O sea, suben el precio de los nabos y la puedes abrir y abres tu isla como con un código Dodo en algunas páginas y ya entran y pues o sea, entra gente random y les cobras así como de hola, pues para vender tus nabos en mi isla necesito que me des esto o lo otro. A ver, te lo voy a poner. Sí, me encanta escribir. Luego invito gente a mi casa, a mi isla, pero como que hubo un hype enorme cuando empezó la cuarentena y ya luego fue bajando, ¿no? Sí, yo lo agarré tarde, ¿eh? No me animaba, pero ya cuando de plano era demasiada aburrición de la cuarentena. Lo pedí. Y lo bueno es que lo agarré en buen precio. Está ahorita todavía en descuento. ¿Con cuánto te salió? 1100, creo. Está bien. Oye, ¿esto qué es? Es un jardín japonés, pero aquí arranca y ven para acá. Espera, déjame. Esto está chingón, es como... Yo eso lo uso en los míos como una lápida. Como... Sí, tengo como una zona ahí satánica de ritos. ¿Y por qué te vas a cambiar? Por respeto. ¡Ah, qué mamón eres! Sí, está bien bonito. Bueno. Güey. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Uy. A la cocinita. Ay, aquí. Sí, te iba a decir. O sea, ¿las agarro? Ay, te iba a decir, ay, se ve súper. Te iba a decir justo que se veía súper padre como con esas plantas. Bien, qué bien pensado. Era un error. A ver, salte. Ah, ya vi. Esto está padrísimo. ¿Qué es? Como una para comer del maestro Roshi. No, para un baño, ¿no? Una caldera para bañarte. ¿A poco? Yo no sé. No mames, es de caldo, pero se ve padrísimo. Tengo yo también una zona. Como hay muchos ítems como no mames, ¿qué es esto? ¿Es un panda? Es como un tanuki. No, está precioso. Como hay muchas cosas como para hacer tu jardín zen, la verdad también me gusta como ponerlo ahí. ¡Ay, quién es este! Hola, Claudia se llama. Sí, no sé. Pero está chido, o sea, sus brazos parece que tienen tatuajes. Parece que tiene tatuajes en los brazos, ¿eh? Está chida. Aunque sí, esos ojos... Claudia. Lilo. Está media feyona. Vete. Escúchale. ¿Tú quieres que se vaya de tu isla? A ver, te ayudo. Te ayudo. Vete. No, mira acá. No quiero hablarte. No. No quiero hablar contigo, Claudia. Quiero agarrarte a madrazos. Toma. Híjole, ya hablaste con ella. Toma. O luego las persigo con el hacha como si fuera de... It's Johnny. Ay, no traigo un hacha. Ah, no, sí, aquí tengo un hacha. Aquí está. Ay, que no puedo usar el hacha en tu isla. Muérete. It's Johnny. así siempre los persigo. Crueldad animal. Bueno, ya. ¡Ay, aquí hay alguien muerto! Ah, me encantan los misterios. Me encantan las islas con misterios. Aquí, ¿quién vive? ¿Un homeless? El área del homeless. Me gusta la inclusión de esta isla. Este es bien fashionista. De youtuber. Ándale, streamer, dice, me encanta. Claro que sí. Designar media con todo. Te voy a dar la primicia. Tengo unas ideas buenísimas. O sea, la verdad, el primer video que grabamos, que espero que salga pronto, que es el de Pokémon, me dio un chorro de ideas porque la verdad, o sea, hay muchas cosas que siempre me preguntan, ¿sabes? Hay como 2 o 3 detalles
de ilustración que toda la vida me preguntan, ¿puedes saltar ahí? Sí, sí. No manches, ¿cómo haces eso? Solo... Que queden cerca, pero no tan cerca. No tan... ¡Wow! Cállate, estoy impactado. ¿Y aquí qué es? No mames, es una alberca. No mames, eso está chingón. Te lo voy a robar. Aquí está el área del DJ y aquí voy a poner los cumbiones. Cosa porque quiero poner la factoría. Todavía me acuerdo de ti. Todavía siento que estás junto a mí. Ok, ya. Pero esto se ve padrísimo. ¿Tú lo inventaste? ¿Encontraste un DIY o una como de cómo hacerlo o qué onda? El Pinterest, claro, pinche Pinterest tiene todo. Se ve chingón. No mames el Godzilla ya. Qué perro está eso. Yo no sé, siento que no agrego esas cosas en mis casas. Sí, no se ve perrona. Aparte que le pongas cercas a la... O sea, esto está padrísimo. De que como que cada casita tiene cosas. O sea, aquí vive Melba. ¿Tienes a Melba? Una... bueno, ya estoy entrando, pero una koala mujer. No mames, yo también la tengo. La amo. Ay, es Melba. Si te hubiera salido como primer vecino, hubiera estado jodida. Exacto. O sea, Melba viene con la casa que es de Melba, pero si hubiera sido tus primeros vecinos, estaría de la chingada. Y yo la cagué porque no sabía que ponían las cosas que les regalabas. Entonces les regalaba cualquier cosa. Y así me llegó, pero te lo juro que en el mío puso así de que, o sea, le regalé una cosa como para dulces y la puso ahí. Le regalé una cochinada de un saltamontes y lo puso. Y yo, no mames, Melba, o sea, sí, arruinando mi maldita vida, qué poca madre. Es hermosa, ella me cae súper bien, de verdad. Siempre que me meto es como de, ¿cómo estás, Melba? Te amo. Pero sí, de los videos te iba a decir, o sea, hay muchas cosas que me preguntan. Entonces dije, güey, no mames, toda la vida me preguntan como de, ¿qué iPad me compro si es mi primer iPad? O si quiero empezar a dibujar, ¿qué me compro? ¿Una computadora o un iPad? Entonces, te lo juro, todos los días me llegan esas preguntas. Son las mismas todo el tiempo en mi Instagram. Entonces dije, ¿por qué no me echo unos videos, sabes? Como de... Ok, o sea, las preguntas que siempre me hacen, pues, lo hago un video. El otro día también encontré un video viejo como de muchas partes de yo hablando con la tele y dibujando y lo subí. O sea, como que nada más lo edité en 2 segundos y lo subí así como de, miren, este video muestra cómo hice yo este dibujo. Pero está padrísimo. Sí, está padrísimo. Es como subir una partecita más porque como que la gente antes se clavaba mucho en, no mames, qué hermosa mesa. Güey, tienes unos lugares preciosos. O sea, tienes... Güey, se ven perrones. ¿Cómo le pusiste estos colores aquí abajo? No manches. O sea, ya, de verdad, no mames, está muy perra. Mira, aquí ya así de echando el... Puedo escribir, mira. Así, enamorado. No corras, no huyas, cobarde. Está muy bonito esto, O sea, como estos patrones que le pones a las cosas. Como que yo siempre lo he dejado así, ¿sabes? Como de es piedra, lo dejo piedra. Es esto, lo dejo así. Y estos pequeños patrones, pues claro que crean espacio. Está chingón. ¿Y qué es lo que más te preguntan entonces? Aparte de qué iPad usas. ¿Cómo eres creativo? O así como cosas así de, oye, ¿qué haces para la creatividad? ¿Sabes? O cómo te inspiras. Y es como, o sea, siento que eso es súper personal, ¿sabes? Pero sí hay como no una manera, pero sí hay como lugares comunes a los que yo creo que todos van, ¿sabes? Sí. Como de una canción, un recuerdo, un no sé qué. Pero sobre todo los más chiquitos, ¿sabes? O sea, como que hay muchos ilustradores muy chavitos que luego me siguen y me da pena porque de repente me meto y, o sea, sobre todo en las mañanas, porque yo no me levanto antes de las 10 de la mañana, me levanto como a las 11 siempre. Entonces, no, me levanto a las 10, voy a entrenar, o sea, me pongo fit, mamer, y a las 12 empiezo ya a revisar mi computadora y lo que he posteado y así, y de repente me meto y hay así 50 mensajes
Y no, o sea, a veces sí son como nada más respuestas a las historias, así como de corazoncito o carita feliz o así. Pero de repente es como de, hola, soy fulanito, vivo en no sé dónde y la verdad me inspiras un chorro y quiero aprender a ser ilustrador. Y de repente te mandan una pregunta larguísima que me quedo así como de cómo no responderle, ¿sabes? Entonces le respondo también largo o algo así, pero muchas veces me encuentro con las mismas 4 preguntas, ¿sabes? Como de cómo te inspiras, si voy a empezar a dibujar, empiezo con un iPad o no, si ya están decididos en comprar un iPad, ¿qué iPad me compro? ¿Y qué programas usas, sabes? Y así de, oye, esas 4 preguntas, te lo juro, podría hacer un video y yo creo que mataba a 10 pájaros de un tiro, ¿no? 400. Ya sabes, así de, cada que se metan, ay, ¿qué crees? Yo contesté eso en un video y pues también estaría padre como para subirlo para la comunidad, ¿no? ¿Esta es tu casa? Sí. Ahí va. Wow. Ok, este lo ordenaste tú, ¿verdad? Es que se ve, Claro. neta me da, sí, es que yo digo así como de, se nota, o sea, sabes, es del cuarto de mi hermano, o sea, sabes, como de, no es por juzgar, pero está todo, o sea, sabes, como print sobre print con esto, con el otro, la tele gigante y así de claro, o sea, este sí lo dibujó Damne, claro que sí. Es como homofobia invertida, así, heterofobia, como de, es que, ¿sabes? Como de, ¿por qué no decoran? Le falta color. Güey, qué hermosa está esta cosa, ¿qué es? Ventilador de flor, no me ha salido la receta para hacer ese. ¿Este lo tienes? ¿La taza esa de gato? No, ¿te la manda tu mamá? Ajá. Es que esa señora virtual, ¿cómo manda cosas? O sea, para los que no saben, hay como una mamá en el juego y te manda cosas, pero te manda como cosas hechas por ella. Así de que, sí, de que animalito hecho por mí, o sea, como esta taza, o sea, literal. O sea, nadie tiene eso en su casa a menos de que planee invitar como a 10 personas random desnudas. Este es un baño tranqui, pero ahorita te voy a enseñar. Nada fuera de lo común. O sea, si lo vas a subir a YouTube, neta, me van a odiar todos por la homosexualidad invertida, homofobia invertida. Vamos al lugar más straight de esta casa. Lo vas a subir. Adivina qué es. Cuarto de juegos. Un gym. No mames. ¿Quién tiene un gym así en su casa? De verdad que sí hay gente, ¿verdad? Yo debería de hacerlo. Así me quito la pancita. Tú tienes un gym en tu casa, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Ok, a esta zona de verdad le urge el toque de tu amigo gay. Yo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta zona? O sea, entiendo por qué la gente construye lugares así en la vida normal, porque pues, son los muebles que les dan y los regalos que le da la tía y así. Aquí puedes hacer lo que quieras, dame. Y decidiste decorarlo de esta manera. Es que hasta estoy girando la cámara, estoy impresionado. O sea, es que hay una pintura china al lado de la Venus. Al lado de... No manches, ¿qué es esto, Dami? Te lo juro que este es como el primer lugar en donde revisan en las series esas policíacas, en donde claro que siempre está el cuerpo. Vamos. ¿Y tú en qué andas? ¿En qué andas de Signare Media ahorita? Hay un festival en Italia que ya este año no puedo ir por el pinche COVID. Este año no podemos hacer. Con la difusión y la promoción. Ahorita está corriendo, o sea, mientras estamos grabando el podcast, quién sabe para cuándo publique esto, pero a mediados de octubre arrancó y como la animación. ¿Quién sabe cuándo publiques esto? Yo quiero presumir mi nuevo corte, lo vas a publicar mañana. Agenda 1, el corte de pelo de Poncho. Pues ando con eso. También andamos con algo de un concurso de GIF para Cassiopeia Animasivo, que es un festival de animación aquí en la ciudad. Ando moviendo eso. Ahí te voy a pedir que me ayudes a compartir con la gente que haga GIF, que le quiera entrar. Sí, con mucho gusto. Con animadores y así. Con lo del corto animado, ese a paso lento, lo que te digo que he estado trabajando, tratando de
un acuario. Y así, el tutorial es un chingo. Es lo que empecé ya con la cuarentena, que yo me negaba a grabar porque no me gusta mi voz. Yeah. Pero tienes un curso de Creana, ¿no? Sí. ¿Tu curso qué tal, Yo ya voy a llegar a 1000 apenas. Después de un ratote. No sé, yo creo que yo también he de estar a punto de llegar a los 1000, pero también está difícil porque el mío es avanzado. Ajá. Entonces, o sea, hay muchas cosas que son de teoría, entonces, ya sabes, no puede ser para niños. Pero hace unos días hablamos con el equipo de Creana porque de verdad que aunque es avanzado, pues sí, o sea, juegas con plastilina y aprendes a bocetar. Entonces, como que le queremos poner ahí en la descripción como de sí es avanzado, pero ya sabes, o sea, te llevamos de la mano desde el inicio, ¿sabes? O sea, como de es avanzado, pero interactivo para llegar a lo avanzado, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que esa es como la descripción que queremos hacer. ¿Qué me falta visitar? Puedes ver la casa más fresa de aquí, creo que ya. Hay una casa fresa como, ¿puedes tener 2 casas? ¿Crees que puedes tener por consola más de una casa si tienes más usuarios? O sea, en la misma isla puedes tener más de una casa. Así, ¿quién es esta cosita preciosa? Mi bebita, está hermosa. Ay, ¿cómo estás? Ay, ¿te quieres venir conmigo? ¿Te quieres venir conmigo a mi coche? Sí, vente. Salte, esta isla pestosa. Esta es otra casa. No mames. Qué mamada. Qué mamón está esto. Qué buena idea, claro. Pues sí, es como un... Ay, claro. Qué mamada. Se ve chingón. Te digo que entonces... Yo no sabía eso de que se podían 2 casas, ¿eh? A ver, dale, órale, métete. Ah, ya va. Ah, esta casa sí, mira, es que aquí sí paga hasta el decorador. ¿Está más grande? No, ¿verdad? Solo es el espacio. Es la distribución. Está chida esta. Como cabaña nice. Hubo un tiempo en el que me traumé y jugaba a diario como 2 o 3 horas. Oye, de tus cosas te puedo aprender. No mames, ese barandal que usaste aquí. Qué chingón está esto, ¿eh? Wow, estoy impactado. Está muy bonito, muy bien pensado. 10 de 10. 10 de 10. Tenía que venir a criticar la casa, 10 de 10. Es que usaste muchas cosas que la gente no usa normalmente en un baño. O sea, esa división como de celda, wow. O sea, de celda, de prisión. Ya. Ok. Jero está aquí hablando. Es que fue... Puedes hablar en el... O sea, es que Jero empezó a gritar así de... Yo estoy desnudo comprando un caballo. Y es como de... Estamos grabando. Se va a pasear desnudo ahí atrás. Sí, yo sé, no. Siempre me pasa. Siempre que hago en vivos, de repente... No sé si ves que ahí hay como un espejo. Entonces yo estoy así como hablando en el en vivo, no sé qué, y de repente pasa Tania así en chones, o luego pasa Jero en chones, y yo así de, perdónenme, vivo en una comuna nudista. Está precioso. A ver, ¿quién vive aquí? Nada más déjame revisar quién vive. Ya ves que tiene la casa básica. Pero velo, pobrecito, o sea, ¿por qué vive ahí? O sea, ¿por qué tiene un congal? Pobrecito. Está muy chida. Sí, o sea, por ejemplo, córrelo y mándaselo a un amigo, que tu amigo te lo corra de su isla y que regrese a la tuya. Si uno de tus compañerillos, uno de tus amiguitos se quiere ir, ves que hay un día en el que se ponen cajas. O sea, se está yendo. En el día de las cajas, güey, no sabes, hay como un mercado negro de animales en línea. Te lo juro. No mames, a mí Flora es uno que
Q para que aparezca Flora en la pantalla. Ok. Flora es, o sea, no es un pelícano, es, ¿cómo se dice el que es rosa? Un flamingo. Pero es cotizadísima. Sí, o sea, no tan cotizado como otros. El gato que tiene los ojos de 2 colores, ese neta, o sea, neta, para tenerlo te cobran dinero, o sea, dinero de la vida real. Sí, es un desmadre, porque por ejemplo, Flora, a mí me costaba me pedían 3 millones de los pesos, o sea, de las monedas de aquí, de las vallas, ajá. Y yo no los tenía, acababa de iniciar el juego, entonces mi amiga que me estaba como haciendo el deal, me dijo así como de, a ver, espera, le voy a decir. Y le dijo, mi amigo que quiere a Flora es ilustrador. Te da una comisión, o sea, te dibuja a ti y a tu hijo, porque tenía como la foto de perfil ahí a su hijo, si le das a Flora. Y la chava aceptó. Y yo así de, es neta que estoy, o sea, y te invitan el día, o sea, lo están corriendo, ¿no? O sea, ves que puedes cambiar los días. La corren y te invitan el día que ya tiene, o sea, al día siguiente de haberla corrido, las cajas. Si tú llegas y hablas con ella en el día de las cajas, te dice, sí, no tengo a dónde ir. Y si tú tienes un espacio en tu isla, o sea, tú también tienes, es un desmadre, ¿eh? Pues si tienes un espacio en tu isla, ya le dices así como, tengo un espacio, ¿por qué no te vienes? Y te la puedes llevar. Y luego, la corro de mi isla, la golpeo durante 30 días, que en realidad es nada más cambiarle el día, ya sabes. O sea, yo no hago time travel, la neta, más que para correr vecinos. Por eso mi isla, neta, está pelona, no tiene nada. Pero, o sea, puedes hacer eso, la corres y ya puede llegar, o sea, llega el amigo que tienes y la regresa a su isla y así regresa ya con su casa de bien. Sí, ya con su casa bien, no manches, esa pobrecita, neta, estaba culera. Ese pobre chivo está viviendo en la inmundicia. No, es que es como de, güey, es un videojuego, denle algo. No mames, o sea, pobrecito. O sea, me metí a la casa de Melba, tenía hasta lavadora. Este pobre, güey, o sea, no tiene ni seguro social el pobrecillo, velo. Es brillante. Yo he estado en la posición de esa cabra. Me lo corres y le das una casa decente. Está muy bonita tu isla. La neta es que está muy bonita, está muy llena de cosas. Pero en general está muy bonita. ¿Cómo vas en el museo? ¿Ya lo llenaste todo? Vi una chica en Twitter que puso que ya lo había completado. Dije, eso es imposible si no estás haciendo trampa. Sin time travel no, o sea, es imposible. Yo llevo 2 obras de arte compradas, las 2 fueron chafas. Es que, o sea, hay un dato del time travel de ese hombre, del zorrito, que es en el día en el que está, pues siempre va a estar. Entonces, me contó un amigo que te puedes ir al día siguiente, por ejemplo, si te apareció el 10 de abril, te vas al 11 y regresas al 10 de abril. Te vas al 11 o sea, le compras y te vas al 11 y regresas al 10. Te vas al 11 y regresas al 10. Y siempre va a estar en ese día. Pues sí, pero pues qué chiste, ¿no? O sea, a mí me gusta llenarla de verdad, o sea, de verdad. Y por eso el zorro usurero me ha estafado. Te lo juro, no. Es que en realidad este pinche juego es una maldita estafa. O sea, cuando empezó, cuando lo empiezas con una deuda y yo dije, no mames. ¿Sabes? O sea, en el momento en el que empezó, y es como de, hola, vamos a jugar un juego bien bonito que todo el mundo está jugando. Me debes dinero. ¿No se te hizo súper como de, wow, shit got real? Así como el mundo hecho videojuego. O sea, simulación de vida. Empiezas teniendo una deuda. ¿Cómo de que no? Y de verdad me enojó. O sea, fue como de, los primeros días, te voy a ser muy sincero, me enojé de haberlo comprado, o sea, porque yo también lo compré en Amazon, también como a 1200 o algo así. Le debo dinero a un castor. Todos me mandan, un mapache, me mandan a hacer cosas. Es como de, ay, ayúdame a hacer grande mi museo. Hazlo tú, pendejo. ¿Yo qué? Yo no quiero hacer un museo. Ya sabes, como que los primeros 2 días del juego, neta, lo jugué odiándolo, así de... O sea, la verdad, te voy a mostrar. Lo único que quería hacer, y eso sí, pégate allá al lado de mí o enfócate en mí, te voy a mostrar. O sea, yo lo compré y lo hice porque neta le pregunté a mis amigos diseñadores y fue como de, güey, ¿puedes hacer tu propia ropa y todo? Sí, o sea, esa chamarrita que traigo. Sí, el sol, un cohete. No mames, tuve que aprender pixel art. O sea, yo no sé dibujar en pixel art y neta fue como, o sea, te digo, los primeros días lo odié porque yo nada más quería llegar al punto, o sea, les decía, ¿qué tengo que hacer para que aparezcan? O sea, porque me dijeron, es que tienen que llegar las señoras Erizo y las señoras Erizo deciden que ya puedes crear tus cosas. Y yo les decía, no mames, o sea, sí, les habla, comprarles mucho de cuando llegan. Mira, ese soy yo, ya hice mi ilustración. Sí, enfoca la cámara, enfoca mi cámara.
enfoca la cámara. O sea, y ahí fue cuando le empecé a agarrar el amor. O sea, cuando neta me metí y empecé porque fue un reto. O sea, sabes, como que en general las cosas que me gusta hacer son como las que me retan en diseño. Eso es como cuando la gente dice, híjole, es que Poncho no dibuja con texturas. Es como de, ¿cómo no, cabrón? Voy a dibujar, voy a aprender en 2 minutos, vas a ver, pendejo. Entonces, así, esto fue como mi reto pixel art. Ve, ahorita que ya, enfócame. Perfecto, mira. O sea, y aprendí como a dibujar, ¿sabes? O sea, como, mira, mi corazón idiota, como el pin que te regalé, pero ya sabes, o sea, como de, y le ponía la etiqueta y así, o sea, me volví diseñadora de modas de esta madre, y ya cuando me di cuenta, o sea, como que me había valido madres todo el mundito, o sea, o sea, ya sabes, de que el museo no tenía nada, el castor estaba emperrado porque no le había dado dinero, no podíamos invitar a nadie a la isla, ¿sabes? O sea, como que nada de lo básico se había hecho, pero yo así de, no, yo ya soy diseñadora. Y algo padre pasó, ve, o sea, yo no lo hice, pero ahorita que fue el Pride, ves que no pudimos marchar. Y no, entonces Sprite hizo como un Pride en la isla de otro influencer, de Chusi. Buenísima onda también. Y pues fuimos todos así como vestidos. Y me encantó porque para ese hice un reveal así como de, sí, yo vengo de Sprite. Y de repente, Draga. O sea, muy como de... Y lo hice en el momento, ya sabes. Sí, está padrísimo. Estas son ropitas que te daban ahí ellos los mismos de Sprite. Pero, pues sí, la neta es que, o sea, en general como ya para terminar el tema de todo esto, me ayudó un chingo durante la cuarentena, güey. O sea, la neta es que, ¿te acuerdas ese inicio de la cuarentena? Cuando neta todo eran noticias así de, se quemó no sé quién. Sí, es como, se quemó todo el estado en no sé dónde. Oigan, que ahora Anonymous dice que no sé qué. Oigan, que, o sea, todas las noticias eran malas. Era una tras otra. Es como, el coronavirus ya llegó a México, el coronavirus ya llegó a no sé dónde, el coronavirus ya está en tu casa, el coronavirus es tu mamá. Güey. O sea, yo de verdad entré en un pánico. O sea, como que ya era demasiada tensión y sin poder salir de estas 4 paredes. Entonces, como que la playita, o sea, como que este juego al final no tienes que hacer gran cosa, ¿sabes? No hay un objetivo claro, sino como el objetivo es como de vive y págale tu deuda al castor. Y fue como de, al menos ahí estoy en la playa, al menos ahí estoy disfrutando, ahí no tengo que usar cubrebocas, ahí, ya sabes, o sea, como de, ahí no está la Tercera Guerra Mundial, ahí no es un pedo tras otro. Entonces, la verdad sí me gustó, sí me ayudó. La verdad, me da tristeza no poderlo agarrar tanto porque conforme empezaron a regresar los como proyectos y así, pues se me ha ido el tiempo. Pero ahorita que vi tu isla, la neta es que hay muchas zonas que digo, güey, y yo desperdiciando las mías. ¿Te parece si la siguiente semana te muestro mi isla? Pero no la voy a mover, te la vamos a ver así como está, porque de verdad está media pelona. El siguiente video va a durar 2 minutos. Pero sí le tengo mucho cariño. O sea, te lo juro, güey. La verdad es que ese como pedo de que me haya sacado de todo el tema COVID, la neta fue. Pues por algo fue un éxito en esta época, la neta. Aparte, como que yo veía que gente que en mi vida había visto que agarrara un juego, por ejemplo, mi hermana, mi mamá o así, como que empecé a ver que comentaban de eso y así yo, a ver, espérense, ¿sabes? Como de, tú nunca agarraste mi Game Boy, tú nunca has usado un juego, ¿por qué estás? Y es como de, güey, es que está chingón, o sea, mi isla está padrísima. Y luego tiene como este hecho de ser como esos juegos de Facebook, como Farmville, que es en realidad, o sea, juntar cosas y presumírselas a tus amigos. ¿A quién no le gusta hacer eso? Todos por eso nos compramos iPhones. Entonces es como un show and tell de jueguillo. Entonces, la verdad, yo creo que le pegaron justo al clavo. Preventa del iPhone 12, comprar. comprar. Y tus audífonos aparte. Sí, mis audífonos aparte y mi cargador aparte. ¡Qué mamada! Eso fue lo que me pasó. Dice que ya lo tienes, ¿no? Dice, pues la mayoría de la gente ya lo tiene, ya tienen los audífonos, ya tienen el cargador. Y yo, qué mamada. Nadie lo tiene, no sé qué. Obviamente yo ya compré como 3 cargadores de esos de mesa que nada más los pones así encima. Y sí tengo mis AirPods, entonces fue como de, no, sí tienes razón, fíjate, sí cierto, Don Tim Cook, sí cierto, cómo no. Tome mi dinero, pero bueno, eso ya será otra cosa. Muchas gracias por invitarme a tu isla y estuvo muy divertido.